Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, gracias por continuar en sintonía de nuestro programa. Tal y como lo habíamos anunciado en nuestro segmento principal de la entrevista, queremos hablar de los 10 años de entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, conocido como CAFTA. Para ello nos acompañan esta noche el licenciado Roberto Sansón, presidente de la Cámara Americana de Comercio de Nicaragua, AmCham, y el doctor Mario Arana, gerente general de APEN y director de TLCs de AmCham. Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Un gusto tenerlos en el programa. Un gusto estar aquí contigo. 10 años, como dice la canción de Carlos Gardel, 20 años no es nada, ¿verdad? Qué rápido ha pasado el tiempo. ¿Cuál es la valoración inicial que tienen ustedes de estos 10 años del CAFTA? Bueno, mira, yo te diría, y tal vez para tomar la palabra primero, muy positiva, muy provechosa. Nicaragua es el país de Centroamérica que más provecho le ha sacado al tratado. Creo que Mario nos podrá explicar un poco más en detalle el porqué, pero definitivamente creo que hay bastantes causas de celebrar y también puntos que se ven en el horizonte que se tienen que avanzar. Pero a grandes rasgos te diría, fue un tratado que se negoció muy bien, se ejecutó muy bien y también aún, a pesar de haber cambiado de gobierno en la transición, se le dio el seguimiento que se le tenía que dar para aprovecharse. Entonces, yo diría, creo que Nicaragua ha sabido usar la herramienta, porque al final el tratado es una oportunidad, una herramienta que se da para aprovecharse, y creo que nos tiene que servir de lección de que cuando las cosas se hacen bien y se trabajan como país, digamos, y como nación, tenemos grandes oportunidades que seguir aprovechando. Mario. Bueno, mira, yo diría de que hay que observar lo que ha pasado en el comercio y la inversión. Efectivamente, ha ocurrido lo que se esperaba, ¿no? O sea, un aumento tanto del comercio como de la inversión. O sea, el comercio pasó de 1.000 millones a 3.000 millones de dólares, ¿verdad? Es decir, con Estados Unidos, y las inversiones pasaron de promedio de 250 a arriba de 1.000 millones de dólares, pues anuales, ¿no? Así que en ese sentido se comportó como se esperaba. También se desarrolló fuertemente mucho más aquí la industria textil y confección gracias a las concesiones muy particulares que ganó Nicaragua, ¿verdad? Los 100 millones de TPLs pues, que habían anuales por 10 años. Eso sirvió para pues, aumentar el empleo en este sector que hoy anda arriba de los 100 y pico mil, 110.000, 120.000 personas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista creo que ha logrado lo que se esperaba. Ahora, como lo hemos venido conversando con Roberto, la verdad también es que hay muchas oportunidades todavía que se puedan aprovechar, tanto por el lado de las importaciones como por el lado de los mercados y las exportaciones, ¿verdad? Es decir, ahí creo que tenemos que volver a instalar una conversación alrededor de las oportunidades que tenemos en el comercio a nivel de los Estados Unidos y de los otros acuerdos con los que también hemos negociado. A partir de eso se puede, como se marcó a la negociación del CAFTA, que se dio un punto de inflexión, es decir, volver a retomar ese impulso, especialmente porque los precios de nuestras exportaciones en los próximos años tienen aparentemente algunas dificultades. Es decir, el documento o el acuerdo mismo tiene algún mecanismo en el que las partes pueden sentarse a revisarlo y hacerle algunos ajustes. Bueno, mira, al 14º año del acuerdo, o sea, en el 2019, la verdad es que hay una evaluación del sector agropecuario. Ahora, el acuerdo tiene instancias de reuniones regulares sistemáticas. No se han dado tantas como las que el acuerdo contiene, pero yo creo que una importante para Nicaragua es la del 14º año, que evalúa el desempeño del sector agropecuario. Está supuesto a examinar qué ha ocurrido en el marco de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio, e inclusive está supuesto a evaluar la aplicación de la salvaguarda especial agrícola e inclusive la posibilidad de contemplar su extensión más allá pues, de la que está contemplada en el acuerdo inicialmente. Entonces son temas que yo creo de que Nicaragua tiene que prepararse para eso, tanto sector privado como el sector público, de cara a esa evaluación, y ojalá llevar posiciones concertadas sobre los rubros sensibles, especialmente, que creo que son sobre los que hay que trabajar un poco. He visto en las noticias de los últimos días, cuando se habla de los 10 años del CAFTA, en Centroamérica dicen Nicaragua lo aprovechó mejor que el resto de los países. ¿Por qué? Mira, yo creo que, como estamos conversando, el tema, dos puntos marcaría, tal vez un poco la negociación que se hizo inicialmente, y Mario nos contará un poco más de la negociación sin lugar a dudas, pero también el tema que se tomó en serio la ejecución, y te decía que hubo un cambio de gobierno, porque recuerda que fue el gobierno del presidente Bolaños quien logró pasar el tratado,
pero realmente le tocó a la primera administración del comandante Ortega a venir a ejecutarlo. Y realmente interesante que quienes estuvieron en contra de la firma del tratado al comienzo les tocó bailar con ella después. Y la verdad es que se ha hecho un trabajo muy bueno y como vemos en la parte macroeconómica que siempre se habla, se han mantenido una disciplina que ha permitido también aprovechar ese tratado y esas oportunidades. Y tenemos por lo menos 3 industrias que han crecido a la sombra del tratado. Hablábamos de la parte textil, pero también las zonas francas per se han crecido a la parte del tratado. Y un tema que es muy importante, que tendremos que conversar en algún momento, que es el encadenamiento productivo, digamos, de todas las partes automotrices, que van con el Tratado de México, pero que a la vez tiene su tratado con Estados Unidos, que te abre una zona también nueva e interesante para Nicaragua. Entonces yo creo que el hecho de que hayamos tenido un concierto en la opinión de cómo avanzar en la parte económica ha permitido que el tratado se pueda manejar mucho mejor y que se puedan aprovechar las oportunidades. A pesar de que, como hablamos, todavía quedan muchísimas, mientras que nuestros hermanos centroamericanos pues, han tenido más dificultades macroeconómicas en esta fecha, a la vez que entonces no les ha permitido aprovechar todas las bondades que te da esta herramienta. Cuando se habla de que el CAFTA comenzó, tal vez en su parte más fuerte, a ser implementado bajo el gobierno sandinista, recuerdo que entonces había aquí incertidumbre, temor, este nuevo gobierno lo irá a suspender, no lo va a reconocer. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Hubo pragmatismo frente a estos tratados o visión política económica? Si me permites comenzar a esa pregunta más. Yo creo que la verdad es que la respuesta va más por el lado del pragmatismo de las oportunidades que se dan. Nosotros sabemos y hemos visto que el gobierno se ha enfocado mucho en el desarrollo de la agenda económica, no solo la relación que tiene con el sector privado, sino en atraer inversiones y aprovechar estas oportunidades que se han visto. Al principio había mucho miedo de que Estados Unidos, como potencia y como mercado, iba a comerse a Nicaragua completamente. Cuando realmente lo que hemos visto, yo te diría que incluso Nicaragua ha sacado mayor partido y ventaja que Estados Unidos en la relación entre ambos. Porque al final somos la economía más pequeña y que tenemos más oportunidad para exportar y aprovechar las grandes oportunidades que el mercado americano nos da. El gobierno creo que ha sido muy serio, muy pragmático y ha visto las ventajas de este tratado y otros. Porque si por poner la historia, después comenzamos a firmar otros tratados, se han tratado, valga la redundancia, de aprovechar estos tratados como herramientas. Estamos con el tratado con Corea, con Ecuador. Es decir, ahora creo que no hay nadie en Nicaragua que se atreva a decir que los tratados de libre comercio son negativos. Creo que no hay nadie en Nicaragua que vaya a tener un discurso como el que tiene el candidato presidencial Donald Trump atacando a México y a China en sus relaciones con Estados Unidos. Porque creo que hemos entendido que mientras mejor nos preparemos para estos tratados, mejor los podamos aprovechar, va a ser en el beneficio de toda Nicaragua, independientemente de un matiz político. Mario. Bueno, el comercio para Nicaragua creció 11% anual como promedio. Y en Centroamérica osciló desde un país que tuvo también un retroceso en su relación comercial hasta otro que anduvo como por la mitad, pues, o sea, 6-7% de crecimiento. Entonces, obviamente, Nicaragua lo aprovechó más que el resto de los países desde el punto de vista comercial. Ahora, el por qué un partido que en principio se opuso, es decir, se opuso parcialmente y tal vez habían otras razones políticas en juego en ese momento que lo hicieron que se opusiera, pero fueron muy partícipes del proceso de negociación, estuvieron activamente involucrados, en algunos momentos parecía que lo iban a apoyar, ¿verdad? En otros momentos por razones de conveniencia de la coyuntura política no lo hicieron, pero sí apoyó el Frente Sandinista la implementación del acuerdo, las leyes que se tuvieron que aprobar para poder implementarlo. Y de hecho se hizo únicamente con los votos de ellos en ese momento, ¿verdad? Total que no se hubiese podido implementar, de no ser porque en ese momento pues ya se contaron con los votos, o por lo menos a partir de 2006, del 2006 que se inició. Entonces, yo creo que había pragmatismo, ciertamente, ¿verdad? Es decir, se mezclaron en su momento también otros conflictos políticos, pero lo importante es de que esta es una realidad hoy para Nicaragua. Y lo que es relevante es, bueno, el futuro, cómo se aprovecha más y mejor, ¿verdad? Yo creo de que tenemos retos importantes
además, porque los Estados Unidos continúa negociando acuerdos y el TPP en particular, el Trans-Pacific Partnership, me parece que es importante ponerle atención porque ese acuerdo en principio pues es el acuerdo más formidable de libre comercio que hay, es un acuerdo más de avanzada que el CAFTA, de ahí que el país correctamente y esta administración, este gobierno le ha propuesto al sector privado, discutan este tema y consideremos la idoneidad de entrar a ese acuerdo. Es decir, yo creo que el país tiene que prepararse para entrar a ese acuerdo porque ese acuerdo es de avanzada, es más de avanzada, toca temas que no toca el CAFTA, nos pondría en una desventaja teóricamente, aun cuando siempre tengamos las preferencias del CAFTA, creo que esto puede ser una buena plataforma para mejorar las oportunidades del país y nos va a permitir enfrentar la misma competencia que eventualmente vamos a enfrentar por la vigencia del TPP de mejor forma. Yo creo que Nicaragua tiene que plantearse cómo entrar en cadenas productivas más allá de los arneses de vehículos, por ejemplo, donde hemos tenido muy buenos resultados, y convertirnos en parte de las cadenas de suministro de esa inversión que se está yendo de China y se está yendo a otros países de Asia, pero que también se pueden venir a América Latina. Y nosotros podemos hacer alianzas con capital norteamericano y desde acá posicionarnos para aprovechar la acumulación de reglas de origen que este acuerdo nos permite o lo que nos pudiera permitir el TPP. Pero hay que comenzar a tener una conversación en este país con una visión mucho más de futuro, mucho más modernizante, y si yo tengo que criticar algo de este periodo es que no hemos tenido una conversación lo suficientemente intensa en el país sobre estos temas de oportunidades que se abren a Nicaragua y que tenemos que enfocarnos así como enfocamos el país en el momento de la negociación. Marcó un hito en la estrategia exportadora. ¿Está preparado el país, nuestros productores, nuestro comercio, nuestros empresarios para dar este salto al TPP? Bueno, mira, igual decíamos que no estábamos preparados para dar el salto al CAFTA, digamos. Yo creo que sí estamos preparados. Nosotros exportamos muy competitivamente en una serie de rubros, ¿verdad? Es decir, obviamente existen lo que conocemos como los rubros sensibles, aquellos rubros que tienen tal vez no la mejor competitividad, pero que son importantes desde el punto de vista de la producción campesina inclusive. Y ahí hay formas que tendremos que lidiar con esos desafíos, ¿verdad? Y realmente me parece que son 4 rubros los que quedan que nos podrían o nos deberían de preocupar desde el punto de vista de competitividad, que son arroz, sorgo, fundamentalmente el sector lácteo, diría yo a estas alturas, creo pues habrá alguno que otro, pues no sé si definitivamente no es frijol, pues verdad, es decir, en esos hay que enfocarse para ver cómo se mejora la competitividad, porque no están lo suficiente competitivos. El que se me quedaba era el sector de avícola y muslo y pierna, fundamentalmente, pues del sector avícola, ¿no? Es decir, en esos hay que prepararse porque no estamos siendo lo suficiente competitivos todavía, o encontrar un acuerdo con Estados Unidos si es que hay distorsiones que hay que tomar en consideración. Ahora, por ejemplo, ahí complementando lo que dice Mario, tenemos que hacer un trabajo para fomentar mucho más la base exportadora de Nicaragua. Si te fijas todo lo que hemos hablado del trabajo que se hace con Nicaragua, que nosotros mismos hacemos en AmCham, es traer inversiones. Nos hemos enfocado mucho en todo este tiempo en que venga la inversión extranjera a Nicaragua. Y es lo que casi todos hablamos, cómo traemos inversión para Nicaragua. Pero también tenemos que pensar cómo hacemos que Nicaragua crezca su base exportadora, se desarrolle, se crea una cultura de exportación, de producción en el país, no solo de materias primas, sino de productos de valor agregado, para poder aprovechar oportunidades como el encadenamiento productivo que hablamos, pensar en que no vamos a hacer un producto terminado, sino un producto intermedio que le va a servir a otra parte de ese encadenamiento, y cómo aprovechamos nuestras ventajas logísticas, geográficas, de cercanía al mercado de Estados Unidos, para realmente insertarnos en esa economía que para nosotros es suficientemente grande para cubrir todas las necesidades del país, porque cada mercado de los Estados Unidos, cada estado es un mercado para nosotros. Entonces realmente lo que tenemos que comenzar a pensar no es solo la inversión que viene para acá, sino cómo de aquí nosotros podemos venderle al mundo. Permítanme ir a unos importantes mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos en breve para continuar conversando sobre los 10 años del CAFTA. Ya volvemos.